Hola, hola, otra vez, buenas tardes. ¡Oh! Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este podcast en el cual estamos tratando las manifestaciones artísticas diversas, el arte y la cultura de Coahuila, especialmente en la voz de quienes hacen posible que exista y quienes son los actores principales del quehacer cultural del Estado, ¿no? Presento con mucho gusto a un gran amigo de muchos años, pero creo que aún más un teatrista de muchos años, un promotor de las artes y sobre todo un educador en el tema de la educación artística. Rafa Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes, noches, Anita, un gusto estar aquí contigo. Un saludo para todo tu público que nos debe estar escuchando. Todo bien. Perfecto, mi Rafa. Defíneme quién es Rafael Hernández. Bueno, pues es algo difícil porque ni yo mismo sé. Ni yo mismo sé quién es. Creo conocerlo un poco, pero nada más. No, pues una persona que tiene 32 años haciendo teatro, 32 años dedicados al arte y que pues ha pasado por una serie de situaciones que por más que le han pegado y le ha dolido, se ha mantenido sobre esa línea pese a todos los inconvenientes que pudieran surgir, que tú sabes de eso, de mucha gente, porque conoces mucha gente que nos dedicamos a esto. Entonces, sí, me he enfrentado a las mismas cosas, circunstancias y situaciones que cualquier artista en el momento en que decide, sobre todo cuando lo haces a los 18 años, donde todavía no tienes una carrera, en donde hay muchas cosas que hacer según tus padres, según la gente que te rodea, y cuando dices, me voy a dedicar a esto, bueno, pues se viene una ola de cosas y de contradicciones y de pensamientos que de pronto te hacen dudar, pero dices tú, no, yo no sé por qué, pero tengo que seguir con esto. Y pues sí, hace 30 y tantos años que yo tomé esa decisión y entonces pues me he enfrentado a muchas cosas. Y eso ha hecho gran parte, ha formado el carácter, la forma de ser de Rafael Hernández, que si bien ha buscado y tiene todavía muchos logros, aún hay muchísimas metas por cumplir y muchos proyectos y infinidad de cosas. Mira qué padre, sí, efectivamente se dice a veces muy sencillo 32 años, pero si hacemos la comparativa, pues es una vida, ¿no? Prácticamente estás hablando de que en 32 años formaste una familia y tuviste hijos, crecieron, se te gradúan como el día de hoy, que muchas felicidades para tu hijo por este logro de terminar una carrera artística, iba a decir, qué bueno que una carrera profesional. Bueno, lo que pasa es que la carrera artística también es profesional y también es muy bonita, sí. y mírate que pareciera que no, pero has vivido de ella 32 años, ¿no? Así es. De una u otra manera. Platícanos un poco, Rafa Hernández, has ganado el PECDA, de hecho ya no puedes seguir de ahí porque ya lo gané tres veces. Te los gastaste, ya te gastaste todos los tostones. Sí, has ganado o has obtenido estímulos del programa municipal, programa de desarrollo cultural municipal de Saltillo, sí, tienes muchos proyectos. Lo más padre, inquietante es que haces mucho teatro para niños. Platícanos, ¿por qué te gusta tanto? Uy, es una larga historia. Más que el teatro me gusta en todas sus manifestaciones, pero el teatro con niños es una larga historia. Y digo larga porque tiene toda una anécdota atrás. Cuando gano por segunda vez el PECDA, que es con una obra que se llama Papá está en la Atlántida, esta obra de Javier Malpica
siempre se había montado con jóvenes, con adultos, pero nunca con niños. Al menos yo busqué registros y nunca encontré en aquel momento. Estoy hablando de 2010, 2008, 2009, por ahí. Y cuando la gano, pues dije, bueno, ya lo ganamos, ahora el proyecto ya lo ganamos, ahora tengo que encontrar los actores. Y me puse a buscar. Ya había hecho yo cosas con niños porque había estado trabajando como asistente de dirección de Rogelio Palos, mi compadre. Ok, claro. Y habíamos hecho algunas cosas con niños, pero no me había metido a fondo al teatro con niños. Es muy importante recalcar que hay dos cosas. Una cosa es el teatro para niños hecho por adultos y otra cosa es el teatro con niños para niños. Sí. Entonces había tenido esa experiencia ya previa de haber estado en 5 de los 6 encuentros de Alas y Raíces, en donde se hacía un encuentro que se llamaba teatro, se me escapó ahorita, teatro hecho por niños, para niños. Entonces ya tenía la experiencia, que no me disgustaba para nada. Ya platicaremos ahorita en relación con mi libro por qué los niños y por qué esto. Entonces estaba yo buscando el reparto y lógicamente como me quedé con esa idea de que tenían que ser adultos o jóvenes o jovencitos que parecieran niños y esto. Es la historia de 2 niños, uno de 13 años y uno de 8, que por X circunstancias se quedan sin su mamá, su papá se va a Estados Unidos y ellos empiezan a vivir una serie de penurias a lo largo de la historia. Entonces yo estaba buscando a los actores, eran dos actores. Y entonces tenía un rato buscándolos y no sabía, no daba con quién. Y entonces yo daba clases en la tarde. En la mañana estaba en Secretaría de Educación y en la tarde daba clases en otra escuela. Iba a comer a mi casa. Y entonces estando ahí, ya traía yo la búsqueda esta, pero quería escucharla en la voz de niños esta obra. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hazme un favor. Ahorita que yo me vaya a dar clase, ponlos a leer la obra, que la conozcan. A tus niños. A mis hijos, a mis 2 hijos. Tengo 2 hijos. Niños, Y me dijo, sí. Entonces yo me voy a trabajar y regreso como a las 3 horas. Regreso y llego y estaban los niños en la sala jugando y mi esposa en el baño. Y entonces llego y les digo, su mamá, ¿está en el baño? Ah, bueno. Y me esperé un rato, ¿no? Y no salía. Y luego le digo, ¿estás en el baño? Dice, sí. ¿Y por qué no sales? Y dice, ahí voy. Déjame. Sí, uno de impertinente, en el ¿verdad? lugar sagrado. Sí, está muy ocupada. O algo de haber pasado. Bueno, Total que de rato sale con los ojos hinchados, llorando y no sé qué. Y digo, ¿qué estabas haciendo allá adentro? Tanto tiempo. Y dice, no, pues es que estaba llorando. Le digo, ¿por qué? Dice, porque los puse a leer la obra. Dice, y ya ni la haces, dice, está muy, muy dura. Le digo, pues sí, pero pues ¿cómo la leyeron para que, dices, es que, pues la leyeron bien? Dije yo, caramba, pues ¿qué pasó? Y entonces los pongo a leerla. Les digo, a ver, vamos a leer la obra otra vez. No, que sí. Y empezaron. Y entonces empecé a visualizar a los personajes en ellos. Sí, toda la obra. Y también yo terminé chillando, por supuesto, después de esa lectura con ellos. Entonces, les digo, ¿les gustaría hacer teatro? Uno tenía 9 años y el otro tenía 8 años. ¿Les gustaría hacer teatro conmigo? Me dicen, sí. ¿Les gustaría que montáramos esta obra? Sí, nosotros te ayudamos. Perfecto. Y ahí fue un parteaguas en mi vida, un punto importante, porque en mi constante trabajo, yo había estado muy apartado de ellos y de mi esposa porque salía fuera en la Secretaría de Educación. Yo era de ATP, entonces tenía que salir fuera del estado, a veces a otros estados. Llegaba y tenía ensayos y estaba en montajes y tenía muchas cosas. Entonces casi siempre ellos estaban en la casa y yo trabajando en la calle y llegaba noche y en fin.
Y entonces cuando empiezo a trabajar esta obra con ellos, empiezo a unirme mucho, al grado que le digo, le decía yo a mi esposa, yo no tengo tiempo de andar consiguiendo cosas para la obra, échame la mano, necesito esto y esto y esto, y se convirtió en mi productora. Ya. Y entonces formamos un equipo familiar. Y yo ensayando con los niños todos los días, preparando la obra para la presentación de becarios, y entonces eso nos unió mucho como familia. Y aparte de eso me di cuenta de las habilidades que tenían mis hijos, que me sorprendieron, la verdad, porque dije, caramba, estos sí traen con qué. Y entonces así fue como surge Papá está en la Atlántida en el 2010, 2011, y de ahí ya no quise soltar el trabajo con niños. Yo tenía ya una compañía que había formado en el 2004 que se llamaba La Canica, que esa es otra historia del nombre, porque La Canica. Tenía esa compañía que originalmente era con adultos y entonces adopté el mismo nombre pero para teatro con niños. Y entonces empecé a trabajar primero con Papá está en la Atlántida, que tuvimos mucha gran aceptación con el público de Saltillo y de otras partes. La gente estaba encantada con la obra, los huercos pues estaban maravillosos, naturalitos, y aparte fue un trabajo bastante exhaustivo porque ellos estaban 1 hora 10 minutos en escena solos y ellos hacían los cambios de escenografía, se maquillaban, se cambiaban solos en el escenario y entonces era bastante atractivo, ¿no? Y tuve muy buenos comentarios por el trabajo de dirección y por el trabajo de actuación, lógicamente, y por el proyecto en sí. Con esa obra fuimos a Guadalajara, al Encuentro Nacional de Teatro Hecho por Niños y Niñas, y también tuvimos muy buena aceptación. Me pedían a los actores, les dije, pues sí se los daría, pero no son míos nada más, son de mi esposa. Son también de mi esposa y no creo que los quiera prestar. Entonces, de ahí empezamos, de ahí se siguió El Señor de las Moscas, bueno, no en ese orden precisamente, pero El Ladrón de los Colores, El Señor de las Moscas, La Comedia de las Equivocaciones de William Shakespeare y otra serie de montajes con niños que, bueno, pues me han llevado hasta donde estoy ahorita, que tengo ratito que no trabajo con ellos, pero los enanos ya me crecieron. Ya se me graduó uno de ingeniería. Sí queremos volver a hacer teatro. Bueno, te adelanto algo. Quiero montar algo con ellos y conmigo, o sea, los tres en escena. Excelente. Y bueno, pues ya cuando ellos crecen, yo sí continúo trabajando con otros niños, gracias a Dios, con una gran satisfacción. Muchos de ellos siguen haciendo teatro, otros ya no, están dedicados a otras cosas, pero por lo menos los papás, las familias están contentas con lo que hicieron en aquel momento. Y es muy gratificante porque uno de mis objetivos cuando empiezo a trabajar con niños, ahorita que mencionaba lo de promotor y artista, y tengo la convicción de que si bien mi trabajo como artista es crear arte o obras de arte, vamos a llamarlo así, por muy efímeras que pudieran ser, también es importante crear públicos. Claro. Y los niños son el público de mañana. El primer pensamiento que me asaltó para pensar esto, perdón, valga redundancia, para pensar esto fue, mis hijos tienen talento, van a continuar haciendo teatro porque ya les enseñé un oficio. Claro. Pero ¿qué público los va a ver a ellos? ¿Sí? La gente que ahorita va al teatro o que no va, es el público de ahorita. Y bueno, ellos ya crecieron, ya están grandes y ya les guste o no les guste, ese ya nos bronca a nosotros. Pero a los niños, al público infantil, es al que tenemos que inyectarle el gusto por el teatro, por la música, etcétera, por el arte en general. Y ese va a ser el público que va a venir a ver a mis hijos y a los hijos de mi compadre y a los hijos de todos los teatristas en un momento dado. Entonces creo que también es una obligación de los artistas crear públicos para el futuro, no solamente difundirlo entre el público adulto que ya está, claro, sino dejarle a las generaciones que vienen un público que aprecie y que le guste el arte. Entonces, ese es uno de los principales motivos por los que yo me dedico al trabajo con niños, ¿sí? Si no puedo formar actores ni directores,
por lo menos formar público. Claro. Y que sepan en qué consiste el arte y que si lo experimentan, qué padre. Pero si de niños lo experimentan y descubren que no les gusta, bueno, pero ya saben de qué se trata. Y entonces cuando vayan a ver una obra de teatro, cuando vayan a escuchar un concierto, van a decir, esto no es fácil, como decías tú ahorita. Es una profesión rigurosa, de disciplina, de estudio, toda la vida. Esa es la diferencia con las otras carreras. Bueno, es un decir. Es un decir porque yo sé que los doctores están en constante preparación, en actualización, etcétera, etcétera. Pero el artista tiene que fregarse mucho estudiando cada vez que va a hacer un nuevo montaje, cada vez que va a hacer un nuevo concierto, y es un constante trabajo. Entonces, ese es uno de los motivos por los que yo hago teatro con niños. No sé si contesté a la pregunta, que ya se me olvidó. Bueno, lo importante es que te conteste una reflexión sobre ti mismo, ¿no? Sí, claro. Del por qué trabajas con niños, o para qué trabajas con niños. Precisamente una de las cosas que más me gustan de lo que haces es que no te quedaste solamente en decir quiero ser un actor o un director o dedicarme al teatro. También te profesionalizaste tomando una maestría. Sí. Y esta maestría te llevó a crear una tesis de la cual derivó un libro. El arte educa el alma. El arte educa al alma, exactamente, pero como me lo debes, pues no tengo, no lo he leído, no sé de qué se trata. Ahorita te digo de qué se trata y por qué te lo debo. Discutimos tantas veces esto en la oficina en algún momento cuando trabajamos juntos, tocamos este tema tantas veces porque es un tema muy sensible que nos gustó a los dos de una u otra manera abordarlo en nuestros posgrados. Y a la hora no lo tengo yo, o sea. Sí, es una locura eso. ¿Cómo? Bueno, mira, te platico rápidamente lo del libro. El libro es el resultado de un programa de becas por parte del sindicato de la sección 38, el sindicato de maestros aquí en Coahuila. Tenían un programa de becas para escribir y entonces yo busqué una y me puse a escribir. La intención de escribir este libro es principalmente, no quiero llamarlo rescatar, pero sí resaltar que la educación artística no es solamente hacer la figurita para el 10 de mayo ni para el Día del Padre, no es nada más monta el bailable para las fiestas patrias, ni ese tipo de cosas. La educación artística tiene muchísimas otras cosas que le ofrece al sistema educativo o a la educación de los niños, y que es un elemento que, desde mi punto de vista, está borrado de la educación integral, ¿sí? Ayer precisamente platicaba con alguien y decía, quizás porque muchos maestros no le dan la suficiente importancia y entonces no dan la clase de educación artística en la primaria, por ejemplo. Me he topado mucho con eso. Como ya sabías, yo trabajaba en la normal básica, ahora trabajo en la normal superior. Y me enfrento al mismo caso tanto en primaria como en secundaria. No hay educación artística. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay. Sí. Es raro el maestro que da educación artística. Y los que dan es porque ya pasaron por las manos ya les inyecté mis ya ideas. Por aquí. Sí, la verdad que sí, porque pues tengo 22 años dando clases en la Escuela de Arte en Verano de la sección quinta. Claro. Entonces han pasado muchas generaciones de maestros conmigo y de alguna manera logro inyectarles esta visión de la educación artística, y entonces ahora ellos ya están dando clase de educación artística y cuando se ponen a trabajar con los alumnos, para mí ese es un punto muy importante que quiero comentarte. Yo puedo dar clase en un salón de primaria o de secundaria y voy a comunicarle mi idea a 30 y tantos alumnos. Sí. Sí, dependiendo también del número de grupos que tenga. Pero cuando le das clase a un grupo de maestros, le estás dando clase a 30 maestros, pero eso se replica
con sus grupos. Claro. Y se multiplica la idea. Me explico, a la gente a la que se la transmites. Porque ellos la van a ir a vaciar en su salón de clases. Para mí eso es algo muy importante. Por eso también trabajo con maestros. ¿Me ibas a preguntar? Estoy buscando un documento para sacar algunos nombres, pero te estoy escuchando. Ok. No pensé que me ibas a preguntar algo. No, sí te voy a preguntar. Nomás que olvido los nombres. Ok, continúo entonces. Tú sigue. Entonces, eso es un punto muy importante que lo dejo ahí para retomarlo ahorita. El trabajo con la educación artística es muy importante, sobre todo a los niveles de primaria y secundaria. Sí. En el preescolar es el primer acercamiento a las artes del niño desde el punto de vista de la percepción, ¿sí? En la primaria empieza a conocer ya teórica y un poco prácticamente las artes. En secundaria ya tiene que experimentar con eso, que esa es la obligación de los maestros de secundaria, involucrarlos en las artes, meterlos a hacer cosas y que ellos conozcan y decidan qué les gusta. Sí. Y ese es un tema también que vamos a tocar ahorita con mi libro, ahorita que entre de lleno. Entonces, el trabajo del maestro con la educación artística es el complemento fundamental de la educación integral. Y eso es algo que fuimos dejando de lado. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en secretaría, ya por el 2004, en Secretaría de Educación, me doy a la tarea, bueno, más bien mi trabajo me obligaba a conocer los programas, todos los programas educativos de los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque iba a dar talleres, capacitaciones, etcétera, etcétera, a maestros de los diferentes niveles. Y entonces tuve que imbuirme en todos los programas. Y fui dándome cuenta también de cuál era la situación de la educación artística. Entonces, eso me llevó a esta reflexión y que al paso del tiempo, en el 2018, que es cuando me dan la beca y empiezo a escribir el libro, mi objetivo era ese, resaltar o digamos rescatar la visión de los maestros con la educación artística, ¿sí? Que lo vean de otra manera. Es por eso que mi libro se llama El arte educa el alma, del desarrollo socioemocional y las inteligencias múltiples a través de actividades artísticas. Sí. En realidad mi libro es un fichero de actividades originalmente dice para tutores del primer grado de secundaria. Esto es por una normatividad que tenía el otorgamiento de becas, en donde me pedían que fuera dirigido a un grado en específico y a unos maestros específicos. Sí. Pero en realidad yo diseñé un libro para que cualquier maestro o cualquier persona agarre el libro, lo abra y lea la actividad y pueda aplicarla. Ese es el objetivo, que cualquier persona pueda aplicar esa actividad. ¿Por qué? Porque tiene información sobre lo que estás dando, cómo evaluarla, qué resultados vas a tener y qué es lo que estás trabajando. Y está descrita la actividad paso por paso. Es como una planeación de una clase. Una clase que dura entre 20 y 40 minutos, más o menos. Ese es, a grandes rasgos, mi libro. ¿Pero sería solamente para un grado? No. Porque aunque dice para primer grado de secundaria, estas actividades se pueden aplicar para niños de primaria, con ligeras modificaciones de acuerdo a tus grupos, para secundaria y para preparatoria. Porque son actividades que yo mismo he implementado en diferentes niveles. Ok, sí. Bueno, a ver. Es que este tema como me trae tantas cosas, como me es tan particular, quiero ordenarlo muy bien para expresarlo, porque precisamente el hecho de invitarte sí. a esta primera temporada era justo abordar un tema que creo que es un asunto medular de la educación en México en general. Claro. Este tema que tenemos de la educación artística en las escuelas de educación básica, que es donde están los niños finalmente, o está el grueso de la población,
y es la que está formando a estos futuros ciudadanos, ¿no? Ajá. A estos niños que en un futuro no muy lejano, que a los 12 años ya los niños están tomando decisiones muy importantes para su vida. Exactamente. Entonces, ya hemos hablado aquí un poco con otros invitados sobre el tema de la educación, de qué se puede hacer, de qué se puede proponer para trabajar el tema del arte, para que las personas puedan apreciar el arte. Sin embargo, como lo dijiste tú ahorita, tú has trabajado para formar niños que actúan y que si no se dedican a actuar no importa porque van a ser públicos, ¿verdad? O sea, estás trabajando el tema de la apreciación del arte. A lo que quiero ir, y que estoy un poquito abrumada, es cómo explicarlo. Más allá de la apreciación del arte, creo, y supongo que tuviste algunas lecturas al respecto durante la elaboración de tu material, porque las discutimos ya en otros momentos. El arte o el uso del arte resuelve muchas complejidades del ser humano. Claro. ¿Sí? Como las matemáticas. Sí. Tú dirías, como lo digo yo, que el arte es una materia tan importante en el desarrollo humano de una persona como lo son las matemáticas y el español. Ahí estamos Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Creemos porque hemos leído, lo hemos visto, que la educación artística tendría que convertirse en una materia de primer nivel, o sea, a la par. Así es. No una materia que está, porque hasta en la boleta aparece al último. Uh-huh. El arte y el deporte. Sí. Y sin embargo, las dos forman un ser, una persona integral. El deporte, de alguna manera, además de la disciplina, educa para trabajar en equipo. Uh-huh. Y el arte lo que hace es como artista, como teatrista, como escritor, como bailarín, como músico, es estar resolviendo problemas de una manera muy creativa. Sí. Y estamos de acuerdo, creo que hay estudios, esos son los que vine a buscar los nombres porque son como los más conflictivos para mí, que hablan que cuando tú trabajas con la divergencia o con la parte divergente en el cerebro del pensamiento de un niño, le estás ayudando a resolver problemas incluso de otras materias. Así es. ¿Verdad? Sí. Es decir, o sea, estamos hablando en el mismo sentido. La educación artística es un problema complejo porque no se está llevando a cabo como debiera ser, no para crear artistas, no para que todo el mundo se dedique a las artes, pero sí para crear un ser humano integral. Exactamente, ese es el asunto. ¿Por ¿verdad? qué? Sí, y tengo una teoría respecto a eso, que también planteo en mi libro. Uh-huh. Sí, a raíz de los del surgimiento de los sistemas de producción, Anita, el ser humano se empieza a dar cuenta y a valorar más lo material que lo interior. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos lo que se llama homus vivendi, que es desde la antropología es el homus vivendi y el homus operandi. Uh-huh. Y entonces empezamos a dirigir nuestra sociedad en función de esos dos seres, ¿sí? Dos tipos de hombre, que es el que piensa, diseña y el que opera.
Y entonces nuestros sistemas de producción están fundados en eso. Por eso tenemos gran cantidad de ingenieros, ¿sí? Y una gran cantidad de obreros, operarios, o como se llaman en cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque lo importante es producir la riqueza. Cuando los sistemas educativos entienden esto y se acoplan o los acoplan de alguna manera, quienes buscan precisamente esta riqueza dicen, a ver, fórmame este tipo de personas y este tipo de personas, porque unos los quiero trabajando aquí, produciendo, y otros los quiero ideando qué producir. Sí. ¿Sí? Y entonces nuestros sistemas educativos se enfocan por ahí y se van sobre eso. Y entonces la educación artística o el gusto por las artes o la formación en las artes, pues como que no tenía mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, yo creo ahí, discúlpame que te interrumpa, sí. Pero nos apasiona. Claro. Yo siento que lo que pasa es que no se han dado cuenta los sistemas económicos, Ajá. que un niño que desarrolla una mentalidad para crear soluciones, Ajá. En un mundo que cada vez es mucho más complejo, mucho más complicado, pero también un mundo mucho más abierto, porque ahora ya, siento que hay maneras que los niños tienen de manifestarse mucho más sencillas que antes. Nosotros nos miraban y nos callaban. Y los niños de ahora, tú los miras feo y te preguntan, espera, ¿por qué me estás mirando feo? Sí, yo tengo 2 que hacen eso. Si los niños pueden generar mejores soluciones a través del arte, y ese arte lo reciben en la educación básica, ¿crees que no tendríamos personas dedicándose a cualquier trabajo o a cualquier oficio que estén trabajando de manera divertida y que sean muchísimo más productivos? Por supuesto, tendrían otra percepción de la vida. Claro, ¿no? Que sí, ese es algo fundamental. ¿Por qué? Porque decía, el planteamiento que hace Vygotsky de un tanto de la inteligencia y de la solución de problemas es que utilizas tu experiencia y la imaginación para solucionar situaciones. Y esto lo sostienen los estudiosos actuales. Pero ¿qué tipo de experiencias de vida tiene la persona y qué tan desarrollada tiene su imaginación que pueda solucionar? Que ese es el problema que está sucediendo ahorita. Las experiencias se tornaron desde hace varios años en una serie de experiencias que en realidad nos están llevando al presente que tenemos ahorita. Uh-huh. El tipo de gente que tenemos en las últimas generaciones es lo que me decías ahorita. O sea, gente que ya te contesta, gente que no te ve bien, gente que no se acerca, que no tiene la posibilidad del contacto porque se han puesto las cosas muy difíciles, ¿no? Pero esa es una consecuencia precisamente, y yo siempre lo digo, si no tienes esa sensibilidad, vamos a ir teniendo cada vez más problemas como los que tenemos ahorita. Y el arte te da esa posibilidad de sensibilizarte. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que ver con la imaginación y por lo tanto el trabajo con el arte te da una serie de experiencias maravillosas que al rato te van a servir para solucionar problemas. Y solucionar problemas de todo tipo, pero también de una manera armónica. ¿Sí me explico? Yo siempre pongo un ejemplo con mis alumnos y les digo, si tú eres pintor, ¿qué vas a pintar? ¿O qué pinta un pintor? Lo que ve, lo que observa. ¿Y qué es lo que observa? Lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, si eso es materia que me sirve para mi trabajo, no la voy a destruir. Y entonces voy a respetar a las plantas, a los animales, al prójimo, etcétera, etcétera. El bailarín trabaja con su cuerpo, reproduciendo movimientos que surgen de la naturaleza. Esos movimientos de las hojas, de los árboles, del agua, etcétera, etcétera, que reproduce de una manera armónica, pues lógicamente voy a decir que no se me acabe esta materia porque es donde estoy obteniendo mi material de trabajo. Por supuesto. Y entonces ahí se vuelve
reciprocidad entre lo que me da el mundo exterior y lo que yo voy a crear con eso. Y entonces es cuidar lo que te rodea. Y así está el músico, y así está el actor, y así están todas las manifestaciones artísticas. Pero entonces hay que entenderlo así para saber que el artista sensible se deja tocar por el exterior, por lo tanto tiene que proteger el exterior. Y entonces ahorita estamos peleando porque hay una inconsciencia en cuanto a la ecología, hay una inconsciencia al maltrato de animales, hay una inconsciencia en cuanto al abuso contra las mujeres, el maltrato contra las mujeres, etcétera. ¿Por qué? Pues porque todos estamos enfocados en producir riqueza, porque ahora tenemos la mentalidad de que el que más tiene es el que más vale, ¿sí? Y a final de cuentas, y esto es lo peor, cuando una persona ha pasado por ese proceso y ha vivido de esa manera, al final de sus días, cae en cuenta y dice, no es cierto, no era eso. No. Lo más importante es lo que tengo a mi alrededor, que es mi familia, mis amigos, lo que me rodea, el poder ver el amanecer, que no lo hiciste porque estabas preocupado buscando la riqueza. Exacto. Y dañando a la demás gente para obtenerla. Entonces yo creo que si a los niños les enseñamos que hay cosas mucho más valiosas que el dinero, vamos a tener mejores seres humanos. Y el arte te da esa posibilidad. Sí, claro, por supuesto. Y precisamente porque la infancia es el momento adecuado. Exactamente. Para trabajar para moldear al ser humano. La creatividad, ¿no? Para estimular la creatividad, porque es cuando el niño no inhibe su imaginación. Es cuando el niño deja volar. Exacto. Es cuando tú le lees y él imagina lo que tú le estás leyendo. Es cuando él está viendo una película y está imaginando muchas cosas que le pudieran estar pasando, y cómo le haría él y si dejamos pasar esa época y si dejamos que sigan pasando generaciones y seguimos sin trabajar esta parte de los niños, vamos a seguir teniendo mayores y mayores y mayores problemas. Claro. Déjame leerte un poquito, un parrafito aquí de un estudio que se hizo hace ya algunos, son un medio ciclo, pero creo que es importante y tiene mucho que ver con esto de educar. Sí. La mente y la imaginación de los niños. Es un estudio longitudinal que fue realizado por Land and Jarman entre el 68 y el 85. ¿Sí? Se sometió a 1,600 niños a un mismo test en 3 ocasiones. La primera ocasión fue a los 5, cuando estos mismos niños, estos 1,600 niños tenían 5 años, cuando tenían 10 y cuando tenían 15. Y también se sometió a 280,000 adultos en las 3 ocasiones. Esta prueba se basó en los exámenes que aplica la NASA, ¿sí? para medir la capacidad de sus ingenieros y sus científicos en cómo pensar de manera divergente y cómo resolver problemas, explorando las diversas soluciones posibles en base a la creatividad y la innovación. Usaron este test para hacer este estudio, ¿no? Ajá. Los resultados se publicaron los resultados se publicaron en el 93. A los 5 años, cuando los niños tienen 5 años, el 98% de ellos alcanzó el nivel de genio. Cuando se volvió a aplicar el estudio y los niños ya tenían 10 años, solamente el 30% de estos 1,600 niños llegaron al nivel de genio. Solamente el 30%, ya perdimos un 70%. En 5 años perdieron 70% de su capacidad de imaginación. Sí. ¿Sí? A los 15 años, solo el 12%
pudo llegar a esta capacidad, ¿sí? Y estos 280,000 adultos a los que se les practicó el mismo ejercicio, solo alcanzaron este nivel el 2% en los adultos, ¿sí? Este es un estudio que está documentado, es un estudio que nos habla de que cuando estamos niños, cuando somos pequeños, tenemos esta sintonía de... Como no tenemos ninguna obligación, por así decirlo. Sí, sí. No tenemos que encargarnos de mantener a nadie. Y tenemos la habilidad de entrar y salir de nuestros juegos imaginarios, de tener nuestras figuras imaginarias, de hacer amistad sin ningún complejo con otro niño, ¿no? Podemos pensar de muchas maneras. A ver, esta taza, ¿qué harías tú si se le rompe el aro? ¿En qué la planearías o en qué la utilizarías? Sí, claro. ¿Qué uso le darías, no? Entonces tú puedes decir, bueno, yo puedo hacerla un lapicero, ¿no? Y yo, no, pues yo puedo jugar con ella para voltearla y etcétera, etcétera. Claro. Porque ser niño, pues te lo permite, porque no tienes otra cosa que hacer más que ser niño. No deberías de tener otra cosa que hacer más que ser niño, ¿no? Y ese es el momento, pero además la situación escolar te permite juntar a los grupos, o sea, juntar al grueso de tu población en esa época. Tienes todos los elementos para trabajar con los niños en el momento adecuado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Te lo has preguntado? Claro que sí. Porque, ¿eres maestro? Sí. Sí. Yo lo primero que inicio cuando inicio un nuevo ciclo escolar, por ejemplo, ahorita en secundaria, con la pregunta que inicio es, ¿por qué están aquí? Y la mayoría de las respuestas son, porque mis papás me mandaron. ¿Y por qué te mandaron? Pues porque quieren que estudie. ¿Y para qué quieren que estudies? Pues para tener dinero. Le digo, no necesitas estudiar para tener dinero. Venden naranjitas. Puedes hacer muchas cosas. Digo, sí. No, pero pues es que yo quiero ser millonario. Digo, sé de casos de gente que se ha hecho millonaria sin estudiar. ¿Sí? Sí, claro. Es lo que les digo. Les digo, ¿por qué estás aquí? Y entonces, eso me da a mí la pauta, en base a sus respuestas, de explicarles en qué consiste el sistema educativo. O sea, empiezo a explicarles a ellos, bueno, estuviste en preescolar, luego vas a primaria, luego vas a secundaria, luego así, y les explico todo. Cosa que ellos no saben. Y que eso es lo primero que deberíamos de explicarles. Decirles, mira, en esta sociedad te vas a formar así, para que él vea, valore, ¿sí? Y que a todo dar que pudiéramos explicarles, mira, en preescolar es para esto, primaria es para esto. Yo creo que debería ser un tema que deberíamos de tocar en las escuelas, ¿eh? Y entonces ellos entiendan hacia dónde van. ¿Por qué dicen? Pues porque me mandó mi mamá. ¿Sí me explico? Pero si aparte de eso les damos la posibilidad de continuar imaginando, alimentando su imaginación, pues es maravilloso, porque ellos van a poder entonces enriquecer sus posibilidades de creación y aparte de solución de problemas. Si ellos ya saben qué es lo que están haciendo ahí y hacia dónde van, bueno, pues eso va a ser un estímulo para ellos para poder tener esas metas y esos logros, ¿sí? Ahorita mencionabas respecto a lo de la educación artística. Hay una cosa que te quería comentar ahorita respecto a eso, pero ya se me olvidó. Del estudio que estabas haciendo. Del estudio que leíste. Longitudinal. Sí. Eso es. Hay un texto que llegó a mis manos y en sí llegó a la Secretaría por allá del 2008, por allá. Se llama La enseñanza de las artes en la educación básica. Un libro precisamente creado editado por la Secretaría de Educación a nivel nacional. ¿No lo conoces? No, a lo que me refiero es, ¿cómo puedes editar un libro y no usarlo? Exactamente. Y llegó a mis manos y a las manos de otro compañero,
y lo estábamos leyendo y lo estábamos analizando, y te estoy hablando del 2008 más o menos, 2009, y no es cierto, fue como el 2010, 2011, y veíamos que desde antes del 2000, en Europa, la educación artística es el eje transversal de las materias en la educación europea, en los países de primer mundo, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo le comenté, le dije, pues yo creo que esto vamos a venirlo aplicando como en 15 años más o menos, le dije. Ya andamos llegando. Y ya mero llegamos. Pero bueno, son cosas que dices, ay, ¿por qué lo dejan pasar? ¿Y por qué no lo ponen atención? ¿Y por qué no lo tomamos en cuenta? Tuvo que venir una pandemia para decir, ok, pues acabamos de salir de la pandemia y los alumnos tienen muchos problemas emocionales. Lo único que nos puede rescatar es la educación artística y la educación física. ¿Sí? Exacto. Cuestiones emocionales. Sí, tiene toda la razón. Tiene Claro. toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué te hablaba de la imaginación? Porque el artista tiene que ser un eterno niño. Exactamente. Porque tiene que utilizar la imaginación para crear obras. Y entonces somos una bola de locos que constantemente estamos, por eso no nos quería Platón, porque siempre estábamos soñando y imaginando tonterías. Y sí es cierto. Sí es cierto. Qué chido. Qué padre, ¿no? Sí, mis hijos me dicen, papá, ese niño. Digo, pues tengo que pensar en muchas cosas, tengo que idear cómo voy a hacer las cosas en el escenario o en una película o en X. O en tu trabajo, ¿cómo voy a resolver todo este montón de papeles que tengo aquí que me resulte eficiente y no me resulte estresante? Así es, exactamente. Y entonces pues tengo que poner a funcionar mi imaginación y que tengo que estarla estimulando constantemente. Bueno, el artista está estimulando su imaginación constantemente, claro, para poder solucionar todas esas cosas, ¿no? No es una maquinita que produce como en serie, ¿sí? Y entonces tiene que estar ideando cosas. El hecho de trabajar en el arte nos da esa posibilidad de seguir siendo niños. Exacto. A final de cuentas. Sí, y tendríamos que, o sea, no hemos venido a descubrir el hilo negro, pero sí a cuestionarnos porque no lo estamos utilizando para sanar esta herida que tenemos de casos de depresión, exacto, de casos de suicidio, cada vez en niños más jóvenes, que son noticias terribles cuando las lees, de todo este tema, de esta problemática que estamos viviendo de embarazos en niñas, prácticamente. Digo, que tiene otras situaciones y otros contextos también, pero que también podría aligerar mucho el arte si fuera bien manejado, si fuera manejado como una herramienta, si no fuera visto como lo decía Eisner en sus estudios, como una materia de segunda, porque así está vista, ¿no? Como una materia de segunda. De relleno de la currícula escolar. Exactamente. Hay una frase de Luis Caminser que yo frecuentemente traigo siempre a colación, casi siempre, que dice, lo importante es la forma de pensar artísticamente y no la manualidad de hacer arte. Exactamente. Como se adquiere conocimiento, la libertad de imaginación e imaginar sin límites, y eso es algo que cualquier ciudadano debería poder realizar en cualquier disciplina que elija. O sea, el arte tendría que estar ahí, acompañando a los ingenieros en sus matemáticas, acompañando a los abogados junto a sus leyes, acompañando a los maestros en su manera de dirigirse a sus alumnos, de hacer atractiva la clase. Debería de estar también ahí en el mundo nuevo de la tecnología, en todas estas materias que tienen que ver con la multimedia, que tienen que ver con la ingeniería en sistemas, que tienen que ver con la mecatrónica, o sea, imagínate los beneficios que tendrían todas las disciplinas
si pudieras imaginar, si tuvieras las herramientas de imaginación ampliamente desarrolladas desde... E imagínate los beneficios que tendría la sociedad con seres que aparte de que imaginan, porque obviamente esto te lo da el arte, pero también te da la sensibilidad. Creo que tendríamos una mejor sociedad. Sí, claro. Sí. Y no estoy diciendo que se le ponga la educación artística en un lugar privilegiado, no. Simple y sencillamente que se le dé la importancia que debe de tener dentro de la currícula y también dentro de la formación del ser humano. Por eso se llama así mi libro. Exactamente. Ahorita que te comentaba yo desde mi teoría personal, que eso es lo que yo creo, que cuando empezamos a trabajar la mente para diseñar, ingeniar, pues, y el cuerpo para producir, dejamos de lado el alma, que es esta triada del ser humano. Y el alma se educaba, la mente por la filosofía, obvio, el pensamiento, y el cuerpo mediante el trabajo físico. Pero el alma la educa el arte. ¿Sí? Y ese es el elemento que creo yo, que dijeron, bueno, vamos a formar estas dos porque la tercera ya la forma la iglesia y la religión. Entonces vamos a dejárselas a ellos, con los resultados que ya tenemos, ¿no? Sin pensar que el arte es esa parte importante que va a construir esta triada del ser humano y que nos va a permitir vivir en una mejor sociedad y tener mejores seres humanos a futuro. Que no sucedió así y por eso estamos viviendo todos los horrores que estamos viviendo. Porque no tenemos esa sensibilidad, la hemos ido perdiendo. ¿Sí? Y hay que rescatarla de alguna manera. Y yo confío mucho y estoy seguro de que el arte contribuye mucho a eso en el proceso educativo. No, por supuesto. En todos los niveles. Por supuesto que estoy segura que estás seguro. Porque supongo que debiste leer muchísimo más que de lo que yo tuve la oportunidad de leer, dado que como es la cuestión que coincidimos en un momento en el que los dos estábamos estudiando un mismo tema para un mismo fin. Nada más que a mí me coartaron en mi escuela, ¿no? Me dijeron, a ver, espérate, déjate de eso. De eso no estamos hablando. Sí, deja la imaginación, deja de ser tan niña. Sí, O sea, exacto. yo iba volando para hacer esto, ¿no? Al final tienes alma de artista. Mi tema y me dijeron, a ver, espérate, así no va a ser, no perdona a mis maestros. No. Los quiero mucho a todos, de veras, sí. Pero me guardaron bien gacho. Sí, así sucede, que es con lo que empecé la plática precisamente. Todos querían coartarme y me valió gorro y yo me seguí de largo. Exacto. Y entonces yo me quedé nada más, a lo mejor yo leí, no sé, unos 20 libros, pero tú creo que debiste haberte leído, no. Pues imagínate a lo largo 150, ¿no? A lo largo de la... Esto no es algo que yo haya preparado para el libro específicamente, no. Está sustentado por años de experiencia. Sí, claro. Y además, al final del día, tú estás convertido en un profesor que tiene esa especialidad en educación artística, de formadores de educación artística. Sí, yo estudié la licenciatura en educación precisamente para conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder implementarlo en la enseñanza de la educación artística. Y luego hice una maestría también, con ese objetivo también. Y con el objetivo de en un momento dado crear una escuela para maestros de educación artística que reproduzcan este pensamiento. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque cuando tú me hablaste de eso, dije yo, qué chido. Qué cosa tan bonita es que haya una escuela y que la tenga Saltillo, específicamente una licenciatura de educación artística. Y entonces yo levanté la mano y dije yo, hola, aquí estoy, ¿no? Sí, que por supuesto estás contemplada como maestra de una de las materias. Vamos a hablar un poquito de la licenciatura. ¿Cómo surge? Mira. ¿Cómo le hiciste? Yo quiero saber cómo le hiciste. Ni yo sé cómo le hice, pero bueno. No, pues que preguntando, diciendo, a ver, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Te digo que tengo 22 años en la Escuela de Arte en verano. Ya voy a cumplir 23.
Y entonces, como a los 5 o 6 años de yo haber empezado a dar clases ahí, surgió, era a nivel técnico, que por cierto, este es su último año de la Escuela de Arte, nivel técnico, surgió la idea de hacer una licenciatura, cosa que a mí me agradaba mucho. Entonces, por X circunstancias no se dio, pero sin embargo yo seguía picando piedra y diciéndole a cada director que llegaba: hagamos la licenciatura en educación artística, hagamos la licenciatura en educación artística, y así me aventé como 10 años o más. Hasta que pues por fin se dieron las cosas, se conjuntó un grupo de gente que estuvo de acuerdo, que le entró al toro y que nos metimos al diseño de programas y todo lo que conlleva. Y bueno, pues es una realidad que inició precisamente el año pasado y que ahorita ya está en funcionamiento, que es la escuela... Escuela Superior de Educación Artística, sí, que ya está funcionando con la primera generación y que, bueno, pues esperamos que salgan de ahí grandes logros. ¿Qué perfil de egresado esperas? Dímelo, quiero oírlo, quiero saber que todo esto de lo que hemos estado hablando toda esta media hora va a tener finalmente una primera. ¿Qué perfil de egresado espero? Primero que nada, maestros conscientes de que la educación artística es el arma con la que vamos a tratar de cambiar las cosas en los alumnos primero y que posteriormente se vuelvan parte de la sociedad, ir cambiando poco a poco las cosas. Y aparte que tenga una visión de la importancia que tiene, en realidad, que debe de tener la educación artística en el sistema educativo. Eso es lo primero que quiero, que yo concibo en el perfil del futuro docente, licenciado en educación artística, a la par de muchas otras habilidades que va a ir desarrollando en la escuela en relación con el arte, lógicamente, con la sensibilidad, la capacidad de apreciación, de creación, de imaginación, y a la par de todos los procesos pedagógicos que se puedan conocer y formas de enseñar y aprender que es obvio, ¿no? Pero sí, yo concibo el perfil de egreso, de hecho lo pensamos lógicamente antes de arrancar con todos los programas, a ver qué tipo de maestro queremos, ¿no? Sí. Un ser sensible, humano, preocupado por su sociedad, por su entorno, por el aprendizaje de los alumnos, por el cuidado y el engrandecimiento de la educación artística y por ende del arte en la sociedad. Eso es, lógicamente, para formar alumnos que sean sensibles y que sean imaginativos y que sean creativos, y que eso les va a abrir las puertas y la solución para muchas cosas en la vida. Claro. Entonces, ese sería más o menos el... ¿Cuántos alumnos tienes? Hay como 60 y tantos alumnos. O sea que hay 2 grupos, digamos. Sí, hay 2 grupos. Ahorita yo estoy un poquito retirado por mis funciones como funcionario público. Funcionario público, pero la escuela está funcionando y están trabajando ahí los maestros, un gran equipo de maestros ahí están trabajando con los alumnos y pues ya luego se irán integrando otros. Sí, claro. Eso sería no como que lo que uno espera, que finalmente pudiera funcionar, que pudiera suceder y que pudiéramos ver ya resultados reales emanados de una materia que es primordial como la educación artística, ¿no? Así es. De verdad, cuando me lo dijiste yo, pues no sé qué, hace como 3 años tenemos platicando sobre este tema de la licenciatura. Y era cuando andaba yo con toda esta intención y sí, a ti. Sí, me acuerdo de eso. Y me dio mucha emoción porque dije, finalmente es un logro que pudiera verse chiquito para un país tan grande, para un estado tan grande. Uh-huh. Pero es un logro. Es decir, es una primera intención, es un primer paso, es un paso
que se está dando y consolidando porque tiene una currícula, tiene un planteamiento, está respaldado por una institución oficial, y que seguramente conforme vayan saliendo los grupos, conforme vayan teniendo egresados, y estos egresados estén dando el resultado que queremos ver todos, claro. Y lo queremos ver no solo los que nos dedicamos o esta comunidad que formamos parte del círculo de arte y de cultura en una ciudad o en el resto de las ciudades, sino también lo queremos ver los padres de familia de los que tenemos hijos, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que quiero tener fe y quiero que conforme estas generaciones empiecen a dar sus resultados, porque entiendo que tienen una parte virtual y tienen una parte presencial. Entonces esto da pie a que no solo estás capacitando maestros de Saltillo y de Coahuila, sino que tienes alumnos de otros estados que podrían venir a replicarse en otros lugares, y entonces creo que finalmente estamos encontrando, aunque fuese una mínima, una muy pequeña, una pequeña chispa, un destello, pero creo que finalmente vamos a un rumbo. Así es. Y qué padre saber que estás ahí, saberte a ti, porque... Gracias. Porque te he visto emocionado platicando sobre este asunto. Sí, claro. Lo hemos hablado tantas veces en otros momentos, nos hemos cuestionado tantas veces. Y saber que estuviste en esta iniciativa, que finalmente encontraste el momento, el lugar, las personas indicadas que estaban sintonizadas contigo en ese momento, la verdad eso es esperanzador. Lo digo en el mejor de los sentidos, pensando en todos los beneficios que el arte le puede ofrecer al sistema educativo y a los alumnos, claro, y a los maestros, y a los directores, y a los padres de familia, y al resto sí, claro, de la ciudadanía, ¿no? Porque alumnos que tengan mayores opciones de resolver un solo dilema, una sola respuesta, sin duda nos van a enriquecer, claro, en todos los aspectos. Pues sí. Si tenemos 2, 3 alumnos que pueden abrir esa puerta de una manera diferente, cada uno, qué enriquecedor. Y fíjate que yo creo que ese es precisamente el detalle con la educación artística, que los resultados no los ves, en ciertos aspectos sí, pero en otros no. En este caso, con el impacto en la sociedad, se ven a posteriori. Sí. O sea, un niño que recibió una buena educación artística y se sensibilizó durante la primaria, a lo mejor lo va a manifestar ya de adulto. Sí. ¿Sí? No necesariamente lo va a manifestar. Sí, claro que sí lo va a manifestar, solo que no tenemos la visión para reconocerlo, a menos que estemos bien imbuidos en este rollo, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es un problemita que tenemos con la educación artística, que los resultados a final de cuentas son... Es un problemita. Buen tiempo. Buen tiempo después. Sí, exacto. Sí, no lo quise decir así, pero sí. No, sí, es que realmente ese es un problema que ha generado muchísimos otros problemas y muchos problemas sociales que tenemos ahorita en nuestros jóvenes y que los que ya somos adultos en su momento los pasamos, los padecimos, los sufrimos. Claro. Y de repente haces estas lecturas y te metes en estas dinámicas de la educación artística, de saber que hay otras maneras, otras formas de haberlas resuelto en su momento y que nos hubieran ayudado tanto, de verdad, claro, y nos hubieran evitado
el uso de tantos medicamentos y que nos hubieran evitado tantos dolores de cabeza en nuestros momentos de angustia, de estrés, de inseguridades. Creo que eso es a lo que me refiero cuando digo, es bien esperanzador que aunque sea un pequeño primer paso, ya está dado. Sí. Ya está dado. Exacto. Y de verdad sí estoy muy segura que va a dar esos frutos que anhelamos. Claro que sí. Tiene que ser. Tiene que serlo, ¿no? O por lo menos nos va a dar una guía y nos va a decir si vas bien o sabes qué, no era lo que esperabas. Uh-huh. Hay que buscarle y darle alguna vuelta porque algún tornillo no quedó bien puesto. Exacto. Pero ya empezaste a armar ese muñeco, ese robot que soporte un poco lo que no se ha hecho durante siglos. Yo tengo muy convicción de que nosotros pusimos ahí el material ya. Uh-huh. Ahora, en realidad, toda la sociedad va a contribuir para darle forma, irle dando forma cada vez que vayan conociendo esto, va a ir dándole forma hasta crear un excelente imagen tridimensional de todo esto. Sí, exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, pues ahí está ya. Mi Rafa, estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Estoy muy orgullosa de ser tu amiga. Estoy muy feliz de saber que tienes esta familia, que encontraste esta familia o que has formado, tú y tu esposa, esta familia de artistas, sin querer, queriendo ahí. Entonces los metiste y porque sé que tus muchachos también son buenos muchachos, son nobles, además, y que también tienen estos intereses propios, y que también de alguna u otra manera se dedican a este quehacer sin dejar de lado sus propios intereses. Ajá, ¿sí? Y sus propias metas y proyectos. Sus propias metas. Y que lo hayas podido hacer mientras además estabas aventando un posgrado y estabas creando una currícula para una licenciatura que no, por lo menos no sabemos que haya una que tenga un precedente. Creo que ahorita hay 2 nada más en el norte del país, que es la de Durango o de Gómez, no recuerdo, y ya está. Ok, entonces, pues a mí me parece que todos estos años que estuviste en la escuela de verano y que formaste técnicos y ahora van a ser licenciados, ¡híjoles! Sí. Sí, es otro paquetote que también me aventé y entonces pues vamos a darle para adelante. Pues. Por supuesto, hay que darle para adelante y nunca dejar de soñar, porque al final del día es lo que nos has enseñado la educación artística. Sí, y otros planes y proyectos que tengo por ahí también para diferentes tipos de público y diferentes tipos de personas que ahorita tenemos en problemado, como pues, los adultos, los que ya son adultos, creo yo, y lo he visualizado así desde hace tiempo, que hay que plantearles otras formas de hacer arte y cómo encontrar la manera de que dentro de todas sus ocupaciones tengan por lo menos un momento del día en donde puedan estimular su imaginación nuevamente y de pasada relajarse haciendo arte. Ese es también otro proyecto que tengo, y otro proyecto que tengo pronto es el trabajo con niños, pero no directamente yo, sino crear un sistema que pueda involucrar el trabajo con niños nuevamente, por lo menos en teatro por lo pronto. Bueno, mira, esto nos da la pauta para tener una segunda sesión en otro momento. Claro que sí. Porque creo que alguien como tú se ha dedicado tanto a esto durante tantos años. Y hay algo ahí todavía, el que siempre cuando uno habla de ti en esta comunidad artística en la que estás inserto, uh-huh. Yo no me inserto porque yo no soy artista. También estás inserto, pero de otra manera. Sí, es otro tipo de dinámica, uh-huh. ¿no? Pero cuando uno habla de Rafa Hernández en el medio de
de la artistiada local, siempre hay buenos comentarios y siempre hay buenas palabras y eso, mira, lo estás reflejando porque este trabajo está hablando de ti como un profesionista que eres, como una persona dedicada y disciplinada, ¿no? Entonces te felicito porque no solo porque has estado logrando las metas que te propones, sino además porque sigues teniendo el hambre de seguir haciendo cosas por la comunidad. Y eso no cualquiera lo tiene. Claro. Llega un momento en el que unos dicen, no quiero más, hasta aquí llegamos, se acabó, quiero mi jubilación y ahí nos vemos, y me quiero ir a mi casa a dormir. Sí. Y tú, sí, mírate haciendo más cosas y planeando más proyectos, y sé que seguramente en su momento habrán de darte resultados y habrán de darte satisfacciones. Claro que sí, y agradezco mucho sus comentarios que desconozco, pero qué bueno que los desconozco, porque pero lo agradezco mucho de mis compañeros. Pero bueno, pues nada más estoy haciendo algo en lo que creo y que creo que es bueno y sobre todo que pienso pues en beneficio de todos mis compañeros y de todos los niños y de la sociedad en general. Que es a la que nos debemos. Así es. Como ciudadanos, ¿no? Finalmente es para lo que uno dedica, claro. Es para lo que uno vive y es con lo que uno convive. Con lo que uno vive día a día. Como persona. Simplemente el salir y encontrarte, te encuentras al vecino, te encuentras al de la entrada, te encuentras al que bueno, ya no, pero antes te encuentras al que llegaba a dejarte el periódico, pero te encuentras al de la tiendita cuando vas por las tortillas para el almuerzo, etcétera, ¿no? Y el simple hecho de ser humanos nos debería de convertir en eso, simples seres humanos que estamos ahí para servirnos unos a los otros. Así es. Rafa, muchas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí. Dejamos abierto esta segunda sesión para un segundo momento para que nos platiques estos proyectos y cómo vas con ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es importante tener un foro en donde poder hablar sobre lo que uno piensa, lo que uno cree y lo que está haciendo como artista. Y bueno, pues estamos centrados con la próxima sesión. Sí, señor. Sí, saludos a todo tu público. Muchísimas gracias, Anita. Muchas gracias, mi Rafa. Nos vemos pronto a todos en el siguiente capítulo de este podcast. Hasta pronto. Hasta luego.